Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a estar viendo tal vez el segundo video de esta serie sobre los tipos de contratos de trabajo y nos vamos a enfocar, vamos ya directo a eso. Nosotros vimos recién los contratos por tiempo indeterminado, ¿sí? Y ahora nos vamos a enfocar en los tres que siguen, ¿sí? El contrato a plazo fijo, por temporada y eventual, ¿sí? Vamos directamente con el contrato a plazo fijo. Es bastante fácil de comprender, ¿sí? A diferencia del contrato a tiempo indeterminado, el contrato de plazo fijo, en el coso escrito, ¿sí? En el contrato escrito, dice exactamente, ¿sí? La fecha en la que va a terminar el contrato, ¿sí? O sea, dice el día 20 de abril del 2000, bla, 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 ¿sí? Se termina el contrato y listo, ¿sí? O sea, tiene una fecha exacta. Hay que tener en cuenta que la ley, ¿sí? Pues, como tiene ciertas diferencias respecto del otro, la ley puso algunos reparos. Por ejemplo, una cosa que puso es que no pueden superar los 5 años de contrato. O sea, si hoy estamos en el 1 de enero de 2020, ¿sí? El contrato no puede ser superior a 5 años, contado desde hoy, ¿sí? O sea, del 1 de enero de 2020 hasta el 1 de enero de 2025. 2020, 2021, 2022, 23, 24 y hasta ahí, perdón. O sea, hasta el 31 del 12 de 2024, ¿sí? Perdón, es tarde. ¿Cómo es? O sea, no más de 5 años, ¿sí? Y, claro, hecha la ley, hecha la trampa, algunos se les ocurrió en cierto momento decir, bueno, hacemos primero uno de 4 años, ¿sí? Y después cuando termina, hacemos uno nuevo por otros 4 años y así sucesivamente. Bueno, no, la ley dice no puede ser de más de 5 años y tampoco la suma de contratos a plazo fijo puede ser mayor a 5 años. O sea, no queda ahí, ¿no? No más de 5 años. De hecho, si el contrato a plazo fijo tiene como fecha más de 5 años, la ley dice, no, en este caso es un contrato a tiempo indeterminado, ¿sí? Así que hay que estar muy atentos los empleadores, las empleadoras al respecto, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué en cierto sentido para la ley es peligroso esto? Bueno, porque un contrato a plazo fijo tiene la particularidad, ¿sí? De que al momento de terminar, ¿sí? En principio, antes, ¿sí? O la primera idea que hubo al redactar la ley es que el contrato a plazo fijo no tenga indemnización. O sea, como imaginemos que yo te estoy contratando a vos, ¿no? Y te pongo un contrato a plazo fijo por 4 años, ¿sí? Se terminan los 4 años, ¿sí? Yo te dejo ir de alguna manera y contrato a otra persona para el mismo trabajo por otros 4 años y así sucesivamente. ¿Qué gano? Bueno, en cierto sentido lo que yo gano es hacer que una posible indemnización de un contrato indeterminado sea más chiquita, de alguna manera, ¿sí? Entonces la ley dijo, este contrato en particular, ¿sí? El contrato a plazo fijo, sí o sí tiene una indemnización. O sea, aunque el contrato termine, ¿sí? Y se haga todo con amor y todo dentro de la ley y demás, sí o sí va a tener indemnización, ¿sí? No hace falta que te echen ni nada por el estilo, te van a indemnizar sí o sí en un contrato de esto. La particularidad que tiene es que no es una indemnización tan grande como la que anteriormente hablamos en el contrato indeterminado, sino que la indemnización va a ser de la mitad, ¿sí? O sea, va a ser medio mes por cada año de antigüedad. Si vos tuviste 4 años de un contrato a plazo fijo, ¿sí? Te hacen medio año de indemnización sí o sí, si todo anduvo bien. Ahora, si el contrato es de ponerle de 4 años y en el tercer año te echan sin justa causa, te tienen que indemnizar normal, o sea, o sea, un sueldo por cada año de antigüedad,
¿sí? Esta otra indemnización es automática y supone que todo anduvo bien, de alguna manera, ¿sí? Si todo no anduvo bien, se aplican las indemnizaciones normales, ¿sí? Las indemnizaciones normales, por despido con justa causa. Bueno, ese artilugio se hizo para que los empleadores no estén cambiando todo el tiempo de empleado, ¿sí? Justamente. Bueno, vamos al siguiente, que es el contrato por temporada, uno que en Bariloche se usa mucho, ¿sí? Se usa un montonazo este. ¿Por qué? Porque el contrato por temporada tiene la particularidad de que es un contrato indeterminado en el tiempo, o sea, no tiene un final así claro, de alguna manera, o como es una fecha exacta de terminación, ¿sí? Pero la particularidad es que no se trabaja todo el año entero, sino que lo que se hace es se trabaja algunos meses en el año o algunas fechas en el año o lo que fuere, ¿sí? Vamos, o sea, vamos directamente a los ejemplos, ¿sí? Que es la esencia de esto. Por ejemplo, tanto el primero no, pero por ejemplo, los trabajadores del Cerro Catedral, ¿sí? Que trabajan para la empresa esta que explota el cerro, que es Catedral Alta Patagonia Sociedad Anónima, creo, o algo por el estilo, ¿sí? Claro, tiene la particularidad de que no trabajan, la gran mayoría de los empleados y empleadas de ahí trabajan 3 4 meses en el año, 5 meses como mucho, ¿sí? Los otros meses no. ¿Por qué? Porque el cerro está abierto en cierto momento. O sea, la gran parte del cerro está abierto en cierto momento. Después, en Bariloche no es, este ejemplo es malísimo para Bariloche, ¿sí? La de las heladerías en particular. Porque el barilochense toma helado en cualquier clima, en cualquier momento del año. Puede estar nevando que al barilochense le da ganas de tomar helado. Pero en el resto de Argentina, al menos, o mejor dicho, en el resto, fuera sin contar la Patagonia, probablemente, en general no, ¿sí? No, la gente no toma helado en junio o en julio, ¿sí? Son meses raros. Las heladerías cierran, ¿sí? Entonces las heladerías tienen muchos contratos así por temporada, ¿sí? Que funcionan más que nada en verano, en primavera, etcétera, en otoño, ¿sí? Y lo que sí se da mucho en Bariloche son las chocolaterías, ¿no? Que en general están abiertas todo el año, pero hay unos meses en particular, los de invierno, ¿sí? Que tienen muchísimo trabajo, ¿sí? Con la fiesta del chocolate y toda esta cosa, en otoño, invierno, ligado un poco a la nieve y demás. Entonces, las chocolaterías, no todos los empleados y las empleadas, pero buena parte o alguna parte de esos empleados o empleadas son por temporada, ¿sí? Y después el ejemplo que se da mucho, no tanto tal vez en Bariloche, pero sí en el resto de Argentina y en el mundo, los trabajadores golondrina, que se les dice. Las golondrinas son unas aves que están todo el tiempo migrando, ¿sí? De un lado para el otro, ¿sí? Unas aves muy bonitas, por cierto, de un vuelo muy lindo. ¿Cómo es? Y bueno, los trabajadores o trabajadoras golondrina vienen a ser estos que están mudándose de un lugar al otro para aprovechar la temporada de trabajo en el agro, ¿sí? El agro tiene siempre mucho trabajo en la época de siembra, en la época de poda y en la época de cosecha, ¿sí? En la poda no tanto, pero en definitiva siembra y cosecha tiene mucho trabajo. Lo bueno, gracias a, o sea, que le hace bien a esta gente, es que los distintos cultivos no siempre se solapan, o sea, no siempre al mismo tiempo hay que cosechar, poner. Entonces, mientras terminan de, qué sé yo, de cosechar el tomate en pleno verano, ¿sí? De ahí se van al valle de Río Negro, ¿sí? Al Alto Valle, y se ponen a cosechar manzanas y peras, y después termina eso y hay que cosechar naranjas, que es más bien en época de invierno, como es más en el norte, ¿sí? Y el tomate estaría ahí en zona de La Pampa y más que nada en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Así que, bueno, eso.
¿Qué particularidades tiene este contrato? Primero, es indeterminado, o sea, de alguna manera no tiene una finalidad, una fecha final definida, ¿sí? Y bueno, cuando termina la temporada, ¿sí? La relación laboral no desaparece, sino que queda como suspendida, queda en suspenso, hasta que se reactiva, ¿sí? Ahora, ese mecanismo para reactivar el contrato por temporada tiene una parte un poco compleja, que yo se lo voy a explicar así nomás, solo como curiosidad, ¿sí? No se vuelvan locos con esto. Hay un sistema de preavisos, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo del Cerro Catedral. Un mes, imaginemos que el Cerro Catedral arranca la temporada el 1 de julio, ¿sí? Bueno, un mes antes, 30 días antes, tienen que avisarle, ¿sí? A todos los empleados por temporada, ¿sí? Que falta un mes para arrancar la temporada, o sea, les pegan un aviso, ¿sí? Ese aviso puede ser individual, ¿sí? Es muy normal que le manden un mail, una carta documento, lo que haga falta, ¿sí? No hay problema. Pero también muchas veces es público, ¿sí? O sea, en algún diario muy leído, en alguna radio, en lo que sea, ¿sí? Entonces, por eso a mí me pasa que muchas veces en esta época empiezo a ver esos llamados que se hacen, ¿sí? Ni bien sale el comunicado ese, ni bien se notifica el empleado o la empleada, ¿sí? El trabajador o trabajadora, tiene 5 días para contestar, ¿sí? 5 días, y no pierde el laburo. Así que por eso, si alguna vez trabajan por temporada, hay que estar muy atentos, ¿sí? Tiene que agendarse esto para estar atentos en ese momento, porque si no les avisa, o sea, si no se enteran, pierden el laburo de alguna manera, ¿sí? Así que bueno, ese es el detalle. Y el problema es que si el empleador no te preavisa, la ley dice, debe ser un contrato indeterminado. Se arma flor de barro, ¿sí? Así que bueno, eso. Y el último que vamos a ver en este video, perdón que se me está escapando la duración, ¿sí? Del video, es el contrato eventual, ¿sí? El contrato eventual se explica mucho en contraposición al de plazo fijo. ¿Por qué? Porque el eventual es un contrato donde no se sabe la fecha exacta en la que va a terminar el contrato de trabajo, pero sí se sabe el evento que va a hacer finalizar el contrato, ¿sí? Entonces, vamos a poner ejemplos, ¿sí? Para que se comprenda. Por ejemplo, una trabajadora queda embarazada, ¿sí? Va a tener un bebé, una beba, ¿cómo es? Y entra en licencia por embarazo, ¿sí? Después vamos a ver eso. Cuántos meses y todo eso. Cuestión que posiblemente, no necesariamente, pero posiblemente necesiten un reemplazo para esa persona, un suplente, ¿sí? Entonces, el contrato dice hasta que retorne la titular, ¿sí? Hasta que retorne, o sea, se termina el trabajo eventual, ¿sí? El contrato eventual de trabajo se termina cuando retorna la titular, ¿sí? Lo mismo pasa cuando un trabajador o una trabajadora se enferma, pero se enferma de estas enfermedades que espero que no pase, pero en definitiva enfermedades fuertes, ¿sí? De cáncer y cosas así, ¿no? O quebraduras, cosas que impliquen una licencia larga, ¿sí? Es de nuevo, es hasta que retorne él o la titular, ¿sí? Pero también puede ser, ¿sí? Para otras cosas, ¿sí? La ley incluso hasta de alguna manera da permiso para que sea, qué sé yo, se tiene que hacer un trabajo en la fábrica, trabajo muy puntual, y entonces se hace un contrato eventual hasta que se termina esa obra, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, una que se me ocurrió a mí con esto de la cuarentena es una empresa textil, de repente tiene alta demanda de barbijos, ¿sí? Y entonces dice hasta que termine la cuarentena, ¿sí? Y la cuarentena de alguna manera es una cosa objetiva, ¿sí? Lo define el Poder Ejecutivo Nacional y demás. Así que en definitiva es un evento, pero no se sabe exactamente la fecha, ¿sí? Así que bueno, eso
Esa es más o menos la idea del contrato eventual, ¿sí? Bueno, termino ahí, espero que más o menos se haya entendido, y hay un videito más que vamos a estar hablando sobre el contrato, como es, a tiempo parcial, y el de equipo que es rapidito, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo.